Muy bien, pues seguimos con estas pláticas y nuestras dudas razonables aquí en estas charlas de Mara y Henry. Estoy muy contento de estar aquí y seguirle. ¡Ay, sí! ¡Esta madre! Ahorita, hoy me gustaría que Mara nos dijera cuál va a ser la palabra. ¿Cuál es la palabra con la que vamos a guiarnos esta sesión? Esta sesión vamos a hablar de prevención. Esa es la palabra de hoy. Prevención. ¿Qué tal, Y no se pierdan ahorita, la canción que escogimos para ahora está genial. Está verdad es que buenísima. está muy buena, muy buena. Así que esto es Insano Juicio. Y vamos a empezar con salud. Sí, ahora para tenemos que empiece esto bonito. Nuestro timer empieza a contar. Sí, porque ya que se acaba la botella, que decir que ya está, ya vamos a estar hablando de otras cosas. Ay, pues ahora sí que se nos movió todo, ¿no? Sí, pues yo siento que hay una cosa muy interesante en torno a la palabra que escogimos. ¿Por qué? ¿Por qué prevención? Porque justamente estamos viendo cómo nuestro entorno dramáticamente se ve afectado por situaciones. Bueno, uno en la vida diaria y en tu vida cotidiana te enfrentas a situaciones. A diferentes riesgos, diferentes claro. riesgos. Pero también siendo parte de una comunidad, siendo parte de una sociedad, siendo parte de un país, nos damos cuenta de que estamos corriendo ciertos tipos de riesgos y si algo puede suceder, va a suceder. No sabemos si ahora o va a tardar, pero de que va a suceder algo va a suceder y hay que estar preparados. Por eso la palabra prevención. Tú, Mara, ¿cómo previenes? ¿Tú cómo te va en la vida con la prevención? ¿Cuándo fue la última vez que preveniste algo conscientemente? Como yo. No, y mira que lo platicábamos, este asunto de la famosa mochila que nos dicen que uno debe de tener con las cosas importantes, tanto de papeles como de pues comida, no perecederos. Lo que pasa es que yo me acuerdo que yo soy de Culiacán y es tierra de huracanes. Entonces hay como campañas que hacen como que te van diciendo frecuentemente que tienes que armar un kit y estar preparado, ¿no? Y es como realmente como se sugiere, se genera esta cultura de que tener cosas como algo muy importante, una lámpara para alumbrar, o sea con pilas, bueno, o cargada como se usa la energía ahora, que ahora es el USB y lo que quieras, pero una lámpara que te funcione cuando se va la luz, un radio, a mí me sorprendió mucho pensar que el radio, porque lo vimos ahora en Acapulco, es lo primero que se recupera. Es lo más fácil es la herramienta para mantener comunicación más asequible al momento de un... Y es lo que ya no tenemos nadie. Y justamente yo pensaba de eso, de que cómo debido a que el internet en la mayoría de lo que nos rodea, sabemos que el internet no cubre todo el territorio nacional, que el internet no llega a toda la gente, pero entre nosotros nos damos cuenta que dependemos mucho del internet. Y pues si se va la luz, se fue el internet. No era como antes que se iba la luz y a veces, ay, chécate si el teléfono todavía sirve. Sí. Se va la luz y se fue el internet. Y se fue el internet, ya está Y se va todo. Porque ahora están las llamadas. Tu teléfono inalámrico, todo. Los que todavía tenemos teléfono en casa, ¿no? Entonces es como te mantienes al tanto pues, de las guías o lo que hay que tomar en caso de una emergencia. Pues a través de las radios como la gente se comunica, y siempre se ha seguido comunicando, ¿no? O sea, yo justamente por eso me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que escuché la radio? Pues sí escucho la radio, pero sí escucho varias estaciones, pero casi por internet todo. Sí, yo en el carro, veo que mucha gente se sube y pone la música de su teléfono. Yo la verdad sí escucho el radio en el carro. O sea, literalmente escucho lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, lo escucho y cambio y todo. Es el único lugar donde escucho el radio. ¿Y por qué este tema? Acaba de suceder en México un acontecimiento muy fuerte, que fue el huracán Otis, categoría 5, que tocó tierra en el mero puerto de Acapulco. O sea, estamos en 2023, octubre 25, llega este huracán que pues hay muchas circunstancias en torno al huracán, hay muchas preguntas, muchas dudas de cómo se debe haber respondido, cómo debe haber sucedido la respuesta previa, bueno, o sea, la preparación previa, que fue con muy poca ventana de anticipación, la respuesta posterior y lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hay mucho que preguntarse sobre eso. Tenemos muchas dudas razonables al respecto,
Pero más allá de estas dudas, porque... Totalmente de acuerdo. Podríamos pasarnos toda la noche hablando de que si pudieron haber avisado antes, que si no, que si las 48 horas posteriores, pero la realidad es que eso es lo que nos llevó a esta pregunta, a esta duda razonable, ¿no? Más allá de eso, que ya vimos que cada vez el cambio climático va a ser más desastre y va a haber esos cambios y esos aumento de categoría en que fueron 12 horas, pues menos de 24 sí fueron. Sí, bueno, ¿no? sí, porque después empezó a ser huracán 3, se esperaba como alrededor después de mediodía de ese día. Entonces se esperaba que pudiera ser más fuerte, ¿no? En las siguientes horas. Eso fue lo que... Y sí. Lo que nos llevó fue a preguntarnos, nuestra duda razonable es, ¿y qué tan preparados estamos nosotros en nuestra inmediatez? ¿No? Sí. O sea, ¿qué tanto prevenimos? No hay cultura de prevención, definitivamente, no estamos ahí. Y es que cuando te lo llevas al cotidiano, o sea, sí, digo, que no me estoy previniendo contingencias. Pues prevengo contingencias en darle mantenimiento a ciertas cosas de la casa, de seguridad, que no sé, que funcionen las cerraduras, que funcionen los seguros, que los seguros del que no haya fugas de gas, que no haya pues, cosas de riesgo, que si los carros estén protegidos con una buena cobertura amplia, a terceros, o sea, como uno va como previendo situaciones en las que de repente puedes enfrentar, o que a lo mejor ya se ha enfrentado, y que por eso tienes ya la idea de que si tienes que estar listo para responder. Que generalmente es así. Que sí. ¿No? Ya después de muerto el niño, se vamos a tapar el pozo. Y es bien importante, ahorita que estamos viendo esta seria y grave situación que se está viviendo en el puerto de Acapulco, conocer los riesgos a los que tú te enfrentas en tu población, en tu comunidad en la que te desarrollas, o sea, y cada ciudad, cada asentamiento humano está expuesto, ¿no? a ciertos riesgos, que si está expuesto al narco, que si está expuesto a los huracanes, que si está expuesto a los temblores, que si está expuesto a los incendios. Entonces sabemos que nosotros radicamos en Tijuana, y aquí lo que sucede más frecuentemente son incendios. ¿Cómo estás preparado tu casa, tus alrededores para un incendio que se puede saltar en tu cuadra o unas casas abajo, y que eso pueda correr? ¿Cómo estás prevenido ante ese nivel de riesgo? ¿Por qué los incendios son muy, muy fuertes en Tijuana? Porque justamente la temporada, y toca lo mismo, septiembre, octubre, noviembre, hay unos vientos fuertísimos que son los vientos de Santana, que de repente un día amanece haciendo condición Santana, hay un montón de polvo, todo el mundo se ahoga y todo con el polvo, pero corre el viento y cualquier chispa, cualquier cosita detona una llamarada que se expande, ¿no? Y ya ha habido pues incendios históricos aquí que compartimos ese padecimiento con California también. Entonces, ¿cómo estás prevenido en torno a esos riesgos, ¿no? Tenemos otro riesgo latente que son los temblores. Estamos en zonas sísmicas, somos anillo de fuego, y pues y la verdad no estamos preparados para nada. ¿Y cómo está preparado? O sea, ni con la famosa mochila, ni con un protocolo familiar, ¿no? O sea, que alguien sepa qué hacer, o que más bien todos sepan qué hacer en una situación, que si el incendio, que si, por ejemplo, yo me acuerdo que en casa de mis padres siempre había extintores. Por lo menos había 2. Los en la oficina. De hecho, eran todavía de esos que tenían como un volantito, ¿sabes? O sea, le dabas la vuelta así. No era así, sino le dabas la vuelta. De hecho, me acuerdo que mi hermano, que sigue de mí, mi prima, que jugábamos a los superhéroes, lo agarrábamos como si fuera el Batimóvil. Lo acostábamos y ahí manejábamos. Entonces, tanto le fuimos dando y dando y dando, que lo aflojamos, y en una así de que da la vuelta aquí porque allá van los ladrones y todos blancos. Perfecto. Pero por ejemplo, ahorita en casa de mis padres, que yo sepa, no hay. No, o sea, en algún momento se perdió esa bonita costumbre, ¿no? Y ya no hay. Y me estaba acordando ayer. Yo me acuerdo que en los carros siempre hay un extintor. Así, uno chiquito. Ajá. ¿Ya no se usa?
No, creo que ya no. No quiero venir en los carros. No, oye, no tenemos ni cables a veces. Extra. Ay, la no, cruceta. es que Y tú sí, quieres un extintor. yo me acuerdo que todos los carros tenían un extintor. Sí, cuando comprabas el carro traía un extintor. Abajo del asiento del que maneja, del piloto. Así es. Así, ¡chac! Lo Sí. sacaba. No, ahora está la computadora abajo y nada más. El cargador de la USB. ¡Qué bárbaro! ¿Qué otra cosa? Y te preguntamos a ti, o sea, en donde vivas, ¿qué riesgos tiene tu punto geográfico? O sea, ¿Y qué tan preparado estás? Sí, Preparada. yo, porque también me pregunto, ¿cómo está Protección Civil en Tijuana para responder ante un sismo de un grado relevante? De un grado que genere un daño considerable. Porque no, pues es que no estamos exentos de que algo así pueda pasar. Así es. O sea, ¿y cómo respondería? Pues yo pienso que yo no sé cuáles sean los protocolos, me gustaría conocerlos, voy a investigarlos. Pero, tenemos esa duda de cómo respondería, porque pareciera ser que en la mayoría de los casos de desastre se responde post al desastre. No hay como una condición proactiva. No solamente de estar prevenidos con un protocolo como de ya no pensar qué vas a hacer, sino saber, plan. Deben de existir, supongo. Sí, y también quienes no están sufriendo la desgracia, nos concentramos mucho en ayudar, dónde puedo depositar o transferir, o a dónde hay un centro de acopio donde yo pueda llevar, y está bien, pero también tendríamos que ponernos a pensar nosotros qué tan preparados estamos en una circunstancia así. Tenemos un protocolo, o sea, la familia sabe yo qué voy a hacer, papá qué vas a hacer, mamá, esposa, el perro, ¿cómo nos lo llevamos? O sea, ¿sabes? ¿Cómo le hacemos con las mascotas? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué vamos a tener ahí para agarrar? De córrele que te alcanzo que hay que desalojar. O sea, creo que sí nos puede servir para sentarnos un poco y, como dices tú, analizar los riesgos de los que estamos rodeados y prevenir, que prevenir es eso, ¿no? Como limitar los riesgos, como evitar los riesgos, que es... Pues, ¿qué es eso? Que es estar vulnerable ante una situación que te rebasa, ¿no? Y eso nos lleva a una cosa que estábamos comentando durante la semana, que Tijuana, otro riesgo que tiene son las lluvias. La temporada que tenemos acá de lluvias es una temporada muy fea, porque yo soy de Culiacán, me encanta decir que soy de Culiacán, arriba de Culiacán, pero aquí no llueve en verano, llueve en invierno, y entonces yo nunca disfruto la lluvia, porque es una lluvia sumamente fría y se pone más frío, y yo a veces llueve 3-4 días seguidos y entonces se pone como congelador, como hielera de refrescos o de cerveza, lo que tú quieres tomar. Pero no, pues no se disfruta la lluvia, no es como cuando estás en el trópico y que está todo el clima y disfrutas, te bañas en la lluvia. Que para nosotros es rarísimo eso. Yo así me crié, y aquí pues llueve en enero, que es cuando más frío hace. Entonces pasa que Tijuana se ha enfrentado en diversas ocasiones a lo largo del tiempo con lluvias así bíblicas, ¿no? Así de noénicas, de que no va a parar la lluvia, y eso genera deslaves, deslizamientos, inundaciones, porque aquí llueve. Diría nuestra alcaldesa, porque somos una ciudad, de la ciudad Mazapán. Pero sí es cierto. Y entonces, eso, pues sí, eso inevitablemente nos hace como cuestionarnos qué está originando que cada vez los fenómenos meteorológicos estén cobrando más violencia, se puede decir. O sea, la palabra correcta no sé si sea violencia o sean como más drásticos. Pues sí, ¿no? más fuertes y menos, pues sí, que no se pueden prevenir tanto, ¿no? Porque sin meternos mucho como en el asunto de Acapulco, porque como bien decimos, da para mucho, pero también qué tanto se hubiera podido evacuar con el tiempo, con la ventana, como dices tú, de aviso que había. O sea, pues mira, yo estaba en Puerto, en el huracán, hay como protocolos de marina donde las embarcaciones se sacan todas del mar. Entonces, por lo menos, sí hubiera habido chance en unas 5 o 6 horas de ciertas embarcaciones, o a lo mejor un poco de caos, pero sacarlas del mar y resguardarlas en bodegas, que es lo que normalmente se hace cuando viene un huracán. Entonces, sí hay caos, obviamente, pero por lo que se logre.
Y claro. también hay una manera de prevenir situaciones de cómo cerrar ciertas ventanas, las que dan al mar, cuidar de los embolsamientos o de plano dejar la corriente libre. Hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí se necesita un poco de tiempo y pues como somos un poco desorganizados como sociedad, siento que si se hubiera dado una emergencia, hubiera sido como apocalíptico. Caótica también. Ajá, sí. Yo voy por todos los triplies al Home Depot. Son Sí, míos. exacto. Entonces, como que no quisiera saber pues, cómo hubiera sido ese escenario. Hubiera sido diferente. Sí, absolutamente. Es muy complicado, pero creo que también hay muchas situaciones que están fuera de nuestro alcance, ¿no? O sea, que nuestro país se vuelva realmente un país que tenga protocolos y que prevenga y todo, creo que nos falta mucho. Entonces creo que sí tendríamos que un poco voltear hacia nosotros y ver nosotros qué podemos hacer, en qué sí podemos estar preparados, sí. y tener como esa claridad a nivel familiar. Y de vecinos también, o sea, a veces como, exacto, sobre todo si vives en una comunidad como de condominio, o vives en una cuadra en una cerrada, o tus vecinos son compas que puedes decirles, oye, en caso de emergencias, ¿dónde es el lugar más seguro? O sea, o cosas, o saberse los cócteles. Que generalmente nos da una flojera impensable cuando alguien te dice, junta de vecinos ¿ya me escuchas para qué? Ay, ya me escuchas, ya dices, y aparte cuando te dicen, es que hay que ir, vecino, porque si no se le va, no sé, se le va a cobrar una cuota o lo que sea, y uno así, fúrico, pero si es necesario. Luego yo a mis vecinos a veces ni nos saludamos, ahora ya son más abiertos en mi cuadra, ya son más de hola, buenos días, pero antes decías, buenos días, y te hacían ¿me sabes? como moped. Entonces creo que sí es importante que tengamos esas dinámicas también. Oye, de perdida saber si el vecino de al lado te va a echar la mano o te va a agarrar de la mano para salir. Nosotros tenemos un chat muy padre porque aquí los vecinos en este chat te avisan si ven a alguien caminando raro en la cuadra, si algo, una casa está echando humo o hay un ruido o se escuchan ruidos extraños, o sea, el chat siempre pasan fotos y dice, hay un carro estacionado desde hace 2 días. Nosotros también tenemos un chat y de hecho está ligado a la policía y sí, está muy padre y aparte está el grupo de Facebook. De repente en el grupo de Facebook no me gusta tanto, ¿verdad? Porque todos somos sospechosos y entonces luego ya vemos a los pobres policías ahí diciendo, es el señor que viene a limpiarle las ventanas a la señora del... Pues más vale, ¿no? Pero entonces de repente sí todos podemos ser sospechosos. Digo, un día va a salir mi foto ahí, mujer extraña viendo hacia adentro de una casa. Pero si se va a la luz, ya sabes, ruidos del chat, de WhatsApp, ya no hay nada. Sí, ¿no? Exacto. O sea, una situación fuerte en Acapulco es que no hubo luz. Y no sé si ya está restablecida al 100%, pero... No hubo luz. Entonces... Otra vez, ¿cómo claro amor se hubo? ¿Cómo respondes ante eso? Por eso el radio, o sea, en Amazon venden radios todavía de transistores, pero radios de pilas que puedes aprenderlo, incluso hay unos que están así. ¿En serio? Y entonces agarran y puedes subir un ratito de una estación AM o FM. Y eso, pues, puede salvar vidas. Es que yo sigo pensando que viviendo sobre un anillo de fuego como es esta región donde nos ha tocado vivir, la falla de San Andrés en Tijuana, en cualquier momento puede haber un descalabro fuerte y pues como seres humanos somos muy luchones y todo, pero el proceso de recuperarte de una situación así pues va a variar mucho si es lento o es rápido o de cuántas vidas se pueden salvar dependiendo de cómo sea la comunicación, porque la comunicación pues salva vidas, ya se hemos visto. Absolutamente. Sí, voy a hacer mi junta de vecinos. Junta de vecinos. Y ya estamos hablando de la junta de los vecinos, hablando de poner las cosas calientes, de que surgió una discusión sobre el calentamiento global, aquí con Mara. La duda razonable es si por esto el calentamiento global es que está pasando este tipo de cosas de
con huracanes, particularmente, ¿qué está pasando ahorita? Que si el niño, que si los huracanes, que si los está subiendo la temperatura, y investigando un poco nos estamos dando cuenta que efectivamente sí estamos en un nivel de riesgo otra vez, dado que la temperatura del planeta está subiendo en términos globales, se ha estado incrementando en los últimos años, o sea, en realidad... Que hay un aumento natural, que con eso no podemos hacer nada. Ajá. ¿No? Pero bueno, ahí te va. Lo que pasa es que sí hay mucha cosa que está hablando del calentamiento global, y hay mucha gente que dice que es real, hay mucha gente que dice que es natural, que el planeta se calienta solito y que el ser humano no tiene nada que ver. Estos son los extremistas de un lado, y los otros que hay que cuidar las emisiones de carbono, que desde que empezó la era de industrialización a finales del siglo XIX empezó a incrementarse las temperaturas. Y hay quienes dicen que no existe, que es una mentira. Y que una cosa real es que el aire de nuestra atmósfera sí se calienta dependiendo de la concentración de gases. Si tienes carbono, es uno de los gases más susceptibles a recibir la energía solar, acumularla y subir la temperatura del ambiente. Entonces, cuando tenemos el CO2, es natural que el planeta se caliente. Que se supone, según entendí, exacto, que el efecto invernadero ahora sí que es el que afecta, porque de manera natural entran muchos rayos del sol, pero se regresan otros tantos. Pero el efecto invernadero lo que hace es que ya muchos no regresan. Y es cuando empieza como este calentamiento natural, que con las emisiones de nosotros, pues ya se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, esto ya, o sea, sí hay una responsabilidad de nosotros. No podemos decir que no. Y es que, ¿sabes por qué? Ahí te va. Estuve estudiando. Lo que pasa es que todo esto empieza de que en qué momento fregados se conoce la temperatura, porque la temperatura se ha medido, ¿desde qué año sabes que se mide la temperatura? Desde 1850. O sea, hemos estado midiendo la temperatura del planeta, no porque no se nos ocurriera antes, sino porque no había pues termómetros, o sea, no se ha inventado sistema de medición de temperatura para poder medir puntos en el planeta y saber cuál es y mantener un registro fiable. Entonces apenas no tenemos ni 200 años midiendo la temperatura del planeta a nivel para sacar un promedio global, ¿no? A lo mejor se podía medir la temperatura de la persona del planeta para sacar cálculos globales 1850. Entonces, ¿cómo se sabe qué temperatura estaba? Porque se dice, nunca había estado tan caliente el planeta como ahorita. Y entonces, en realidad, sí. Pues cuando se hizo la Tierra, pues hace millones de años era puro fuego. ¡Todo bien caliente! Era pura lava. Entonces, pero ¿cómo lograr tener esos datos? Hay unas cosas bien interesantes. Lograron estos científicos, porque hay muchas organizaciones y muchos científicos que trabajan en esto para generar estadísticas. Ahí ponemos en la descripción del video los enlaces de estas fuentes. Pero lo que hacen es que detectaron que en los glaciares se quedan atrapados, así como las cortezas de los árboles, se quedan atrapadas moléculas de oxígeno y ahí en el hielo. Entonces van en los núcleos de los glaciares, van logrando encontrar estas moléculas, identificando qué concentración había en determinado momento cuando fue esa glaciación. Okay. Entonces eso pueden lograr tener como ya viendo el comportamiento de las moléculas de oxígeno y de carbono en laboratorio, a poder sacar cálculos de cómo se comportó la temperatura cuando se formó ese hielo. Esa ha sido una manera de hacerlo. Sin embargo, los glaciares tienen, pues el más viejito es de 1 millón de años. Madre Entonces no hay manera de saber. No, ajá. Entonces, lo que descubrieron son unas conchitas. Unas conchitas que se llaman foraminíferas. Foraminíferas. Eso está interesante. Son unas microconchitas. Foraminíferas. Esas conchitas tienen la capacidad de que almacenan igual dentro de la formación de su corteza como una almejita. También moléculas de oxígeno y moléculas de la atmósfera que existe cuando están formando. Cuando las encuentran pueden detectar a partir del carbono 14, lo que tú quieras, cuándo existió y saber cómo está la composición atmosférica y en base a eso determinar la temperatura, porque los gases se comportan
como una radiografía de la temperatura atmosférica. O sea, el carbono te puede decir con cuánto es la temperatura dependiendo del grado de luz que recibió y en qué estado quedó ese gas, ¿no? Es una cosa científica. Muy complicado para Pero mí. lo sacas de esas conchitas, o sea, la muestra del aire, piensa que es más fácil, o sea, la muestra del aire de ese momento la sacas de las conchitas. Que esas conchitas datan de hasta 500 millones de años. Entonces ha sido como una posibilidad inmensa de poder ahora ya tener un mapa de la temperatura de nuestro planeta. Y la sorpresa es que el planeta tiene un comportamiento cíclico. Se calienta, se enfría. Se calienta y se enfría. Sí, eso también lo Entonces es súper normal que se esté calentando y se enfriando. Y hay algo que detectaron que son los ciclos de Milankovitch. No se lo puedo aprender, pero es un nombre de un científico. Los ciclos de Milankovitch tienen que ver con unos cambios sutiles en la manera en la que el planeta se orienta en torno al Sol. Entonces los grados del eje y otras situaciones que le toman al planeta muchísimo tiempo como reflejar esos cambios en un cambio en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, que esos cambios en la atmósfera, por moverse un grado, 2 grados de posición, logran hacer que la temperatura varíe y se extiendan los polos, crezcan los polos o se reduzcan los polos. Entonces, ha llegado momentos en que nuestro planeta ha estado hasta acá, en promedio, no que en un lugar, en promedio global de temperatura hasta 14 grados más caliente que lo que hay ahorita. Y en esos momentos no ha habido polos, ha estado derretido todos los polos. Y ha habido momentos en los que ha estado hasta 4 grados más frío que ahorita, en promedio. En ese sentido, ahorita estamos más cerca de ser una era glacial que ser una era cálida. O sea, el hecho de que tengamos polos, nuestros polos actuales estamos en un momento más hacia lo glacial que hacia lo caliente. Pero ahorita se están derritiendo. Las temperaturas cada segundo, cada instante van subiendo globalmente porque vamos hacia la parte cálida de estos ciclos. Y estos ciclos tienen unas variantes larguísimas. O sea, radican entre... O sea, el más chico de los ciclos, de estos ciclos de calentarse y enfriarse el planeta, el más chico dura 23.000 años. Y el más largo dura 2.400.000 años. O sea, es muchísimo. O sea, el planeta se ríe de que existamos nosotros, los seres humanos. ¿Qué es esa playilla de piojos? Ahí se van, los agarré y al rato se me caen. O sea, no somos nada. Estoy de acuerdo. Pero lo que sí ha pasado, o sea, de estos ciclos de subir y bajar, es que en los últimos 100 años, estas variantes que tomarían miles de años se han acelerado. O sea, algo que podría haber tardado muchísimo tiempo en suceder en los últimos 100 años ha sucedido de manera muy acelerada. El incremento de temperatura. Entonces, sí es cierto que aunque son ciclos naturales, nuestra existencia ha aportado a que el planeta se esté calentando. Exacto, de una manera acelerada. A que se aceleren los procesos. Y esos procesos generan cambios determinantes en el comportamiento del planeta. Un ejemplo que vi en este enlace que se comparte es cuando aparecieron las plantas. Cuando aparecieron las plantas como especie, como organismo, como forma de vida, hasta hace 800 millones de años, empezó todo el CO2 que estaba generando un planeta caliente, porque antes eso era mucho calor, hartamente fuego y hartamente lava, pero empiezan a surgir las plantas y a transformar ese CO2 en oxígeno. El oxígeno refleja la luz del sol de otra manera y empieza a generar a enfriar el planeta. Y lo que siguió fue una era glacial casi completa, o sea, casi un planeta, se llama la era de la oxidación. Entonces, por ahí existe, y es muy impresionante ver cómo la aparición de una nueva especie transformó totalmente la dinámica de vida del planeta y la dinámica de temperaturas, y eso pues cómo genera impactos a nivel meteorológico, pues es radical. Y entonces hay una especie que está ahorita pues generando cambios que se llaman los seres humanos. Entonces vamos a generar una transformación en nuestra atmósfera acelerada hacia algo que ya estamos viendo como los ápices o los indicios de esto, ¿no? Entonces esto es inevitable. Así que pues vamos a estar viendo más de esto. ¿Qué nos depara para Tijuana, por ejemplo, en las lluvias del año que entra?
Tijuana vamos a empezar a tener lluvias en enero, ¿y cómo irá a ser? Dado el fenómeno del niño, o sea, ¿cómo podría ser? O sea, platícanos tú esta parte del niño, niño hiperactivo. Del niño. Pues es ¿cómo podremos llamarle? Pues es otro proceso, ¿no? Pues no es proceso, es un fenómeno, ¿no? Sí, es un fenómeno, de vientos calientes que finalmente lo que hacen es, hasta donde entendí, acelerar precisamente los procesos de lluvia, o se calientan los océanos, y obviamente eso hace que cualquier proceso, vamos a poner el ejemplo que me pareció, le contaba yo a Henry, que me pareció, fue muy impactante, que justo estábamos como leyendo un poco de este tema y todo, viendo si lo hablábamos, si no, y justamente vi un ejemplo que fue lo que, hasta donde entiendo, sucedió en Otis, que estos vientos llegan a una tormenta tropical, ¿no? Y lo que hacen es como echarle gasolina, como echarle fuerza, ¿no? Porque esto es frío, esto es caliente, se juntan y entonces viene este cambio abrupto a categoría 1, categoría 2, categoría 3, y luego ya es un monstruo, ¿no? Como decía Fernanda Familiar, que es impresionante todo su relato de cómo lo escuchaba y decía, es un monstruo, está allá afuera y va a acabar con nosotros, ¿no? Entonces, lo que hace eso le decía yo a Henry, es que el niño, que la niña es frío, el niño es caliente, parece albur, es un violentador, ¿no? Llega y ahí les va, ¿no? Se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, sí, como dices tú, ¿qué tipo de lluvias podemos esperar? Yo siento que tenemos que estar muy preparados en nuestra región. Porque hemos visto... Con mucha fuerza, como muy violenta también. No, es que lo que pasa en Tijuana, las lluvias que más hacen daño son estas lluvias que caen y son como, ¿cómo se dice? Mojapendejos. Que no. Diría mi papá. Es un dicho muy de por acá. Que no pasa nada aparentemente, pero como no deja de caer, es una lluviecita que está cae, pasan las horas y pasa un día y pasan 2 días y sigue lloviendo esa lluviecita. Y de repente ya empiezas a ver charcos por todos lados. Sí, porque aparte Tijuana no necesita llover torrencialmente para que esto sea un caos. Y entonces empieza a acumularse el agua y empieza a correr porque tenemos una topografía, la ciudad de Tijuana, el río, la zona céntrica, eso es plana, pero está rodeada por cerros. Entonces esos cerros empiezan a bajar corrientes y empiezan a bajar arroyos, y los arroyos son más grandes. Y luego es lodo, y luego son piedras. Y llantas, y carros, y gente, y entonces se vuelve una cosa muy, muy impresionante. Dificulta el tránsito, todo se empieza a detener. Y si no para de llover, pues nos va como en feria. Lo hemos visto en California también. California, esas inundaciones que se llevan casas y se llevan secciones completas. Entonces Y lo vimos en pasados meses también en la República, ¿no? Como en diferentes estados las lluvias hicieron estragos espantosos. Sí. Y es que tocamos este tema porque cuando estábamos con el tema anterior, en la sesión anterior, estaba Norma pegando en Sinaloa. Exacto. El huracán Norma, ¿no? No Norma, la Suprema Corte. Norma era bien chistoso porque es un huracán que se anunció. Pues lo interesante con los huracanes es que no son como los temblores. Tú ves cómo se forma una depresión, se bautiza la depresión con el nombre del abecedario que le toca, y ya pues le toca a Amalia, Benito, no sé. Entonces a veces Paulina. Otis, pues ya es la O, imagínate en qué vamos. Y empiezas a seguir la trayectoria y pronósticos y cómo va a estar el oleaje, en qué estado está llegando, dónde hay lluvia, dónde no llega, y finalmente es muy importante saber dónde va a tocar tierra y en qué forma, ¿no? ¿En qué categoría? Y en Sinaloa, pues sí estuvo siguiendo a Norma, que Norma tuvo un comportamiento súper caprichoso. Yo nunca había visto un huracán que se comportara de esa manera. No recuerdo yo, porque a mí me encanta seguir las rutas, pero como que va para allá y luego exacto, esa ruta fue así como rarísima. ¿qué está pasando? Porque no se decide. Pero fíjate que la gente de Sinaloa, tengo mucha gente conocida allá, muchos chats compartidos allá, estaban deseando que llegara.
decían, es que necesitamos que llegue porque las presas están ahorita al 20%. Entonces, la gente estuvo deseando que llegara Norma. Llegó como la colita ya del final, ya en tormenta tropical. Pues no fue tanto lo que se esperaba, porque aparte tiene que, pues no es suficiente como que llueva mucho en la costa, tiene que llover hacia las montañas, hacia las sierras de Durango, hacia la Sierra Madre Occidental, y ahí ya puede eso fluir hacia las presas y ponerlas en un nivel adecuado para sostener, pues el granero de uno de los graneros de México más importantes, que es el Valle de Sinaloa, que produce que el tomate, que la berenjena, que el pepino, que el maíz y cuanta cosa, para sostener la producción agrícola, y que tienen todos sus sistemas de riego y ahora le toca a usted, señor, y ahora usted, y empiezan a distribuir. Claro, que lo empiezan a dosificar. Sí, a dosificar, ¿no? Sí. Empiezas a hacer fila para tener tu riego cuando hay escasez. Recursos hidráulicos, ¿no? Es como todo así, por drenes y por diques van manejando todo el agua del valle para regar todo lo que se pueda, ¿no? Y si no hay agua, pues ¿cómo? Entonces, si no lo estaban deseando, y en Acapulco llega y no se esperaba. Bueno, Guerrero, que en realidad, pues hablamos de Acapulco, todavía hemos estado diciendo. Ay, sí, cómo me molesta que solo hablen de Acapulco. ¿No? Sobre todo el presidente. Pero, sí, fuerte situación. Entonces, yo pienso que, regresando al principio, la prevención, identificarnos dónde estamos, porque dado que los sistemas de respuesta parece que no son tan eficientes ni tan rápidos, tenemos que hacer como sociedad civil nuestra parte para estar organizarnos, sí, no esperarnos, ¿no? A ver cómo nos van a resolver, porque hay responsabilidades, pero nosotros también tenemos que estar, pues, organizados en nuestro entorno inmediato, en nuestra casa, en nuestra familia, y después, pues, empezar con el otro inmediato, que es el vecino, la vecina, la junta vecinal, ¿no? E involucrarnos en ver en qué nos podemos ayudar. Yo, por ejemplo, yo soy alguien que necesita ayuda para que mi madre salga de casa, por ejemplo. Así básico. O sea, básico. Si la persona que generalmente me ayuda no está, mi madre no sale. Sí, no es como que, vámonos. No. O sea, ya hay un protocolo que yo tengo que hacer para que ella pueda salir. Entonces, pues de repente tener eso en cuenta cuando hay una contingencia, ¿no? Entonces, vámonos organizando, vámonos preguntando en primera cuáles son nuestros riesgos en donde estamos, qué es lo que puede suceder según nuestra geografía. Organicémonos. Por ejemplo, hay mucha gente que vive sola. Cada vez es más común encontrar personas que viven solas, y muy a gusto, está súper bien, o sea. Exacto, bueno, está perfecto, pero pues hay que estar comunicado. Yo me acuerdo cuando yo salí de casa, hace mucho tiempo, mi madre me dijo, y siempre lo tomé en cuenta, me decía, tú siempre renta donde hay una tienda cerca, y hazte amiga del tendero. Siempre renté en departamentos que abajo había una tienda y siempre fui amiga del tendero. Y les voy a contar una cosa. Una vez que me dio, yo creo que fue como una influenza, una cosa así horrible, que me daban unos, ¿cómo se dice? Calambres. No, yo estaba que me moría así en mi casa, así. No salí en 3 días. Ahí haciéndome caldito, luego ya no quería ni levantarme, y de repente me tocaron a la puerta, abro, y era el tendero, y me dice, es que ya van varios días, porque yo siempre llegaba, lo saludaba, y ya me metía, o llegaba y compraba, ¿no? Y entonces me dice, ya tiene 3 días que no te veo, ¿estás bien? Y yo así, verde. Bueno, no les quiero decir. Entró a mi cocina, te falta agua, te traigo esto, no sé qué, bla, bla, bla. Le hice una lista, así, clínense los que tienen aquí, porque ya saben. Bueno, subió hasta un caldito así, un caldito para que. Entonces, esas cosas, de verdad es que yo vivía sola. Yo recuerdo que cuando estaba sola en mi departamento, yo decía, si ahorita me caigo viernes en la noche aquí en la bañera. Siempre estaba poniendo estos antiderrapantes en la bañera y todo, porque yo decía, si ahorita me caigo, hasta el lunes que no llegue, ¿no? A la oficina, van a decir, ¿y aquella? Entonces, sí hay que tener como ciertos protocolos de ayuda, hay que saludar al vecino, hay que organizarse, porque de aquí a que llegue la ayuda,
nosotros ya tenemos un protocolo, ya sabemos, ya conocemos, ya sabemos a quién pedirle ayuda, quién necesita ayuda, quién es una persona mayor que vive sola, quién es el amigo que tenemos días que no vemos. Sí. Pues esa es una de las dudas razonables que nos surgió con estas situaciones. Más allá si el presidente pudo salir o no pudo salir de su jeep. Y es cuando digo que, pues que no, sí te hace preguntar mucho, o sea, y bueno, cómo ayudar, cómo ir identificando maneras de aproximación y eficientes, porque ante tanta cosa, tanto cruce de información, porque como con lo que pasa con las catástrofes, que como con las guerras, pues lo primero que se pierde es la verdad. Así es. La verdad de lo que está pasando, y yo creo que eso en una situación de esta naturaleza no debería pasar. O te lo creo en un conflicto bélico es a veces incluso difícil entender por qué se da la situación bélica, qué hay detrás de fondo, pero en una emergencia no hay de otra. Hay que activarse y hay que sacar adelante. Así es. O sea, no hay de que quiénes son, no hay buenos ni malos, todos vamos para el mismo rumbo y todos vamos a empujar esto para que se solucione. Entonces creo que ahí pues la comunicación es clave y hay que impulsar mecanismos que no, o sea, cosas, o sea, hay que impulsar conocer a nuestros regidores, a nuestros diputados, decir, aquí no estamos preparados para una situación de esa naturaleza, o cuál es, yo quiero saber cuál es. Sí, de repente sí somos una sociedad en una onda muy autónoma y muy como autónoma y... ¿Egoísta? No. Pues sí, o sea, porque ahí andamos como nada más nosotros, nuestra familia y lo nuestro, y luego no nos queremos involucrar más allá. No me digan cuando llegan y les dicen, te tocó estar en la casilla, y tú, ¿qué? No, yo no puedo porque mi mamá y entonces y yo, y me duele, y ese día me operan, ¿no? De repente no queremos estar involucrados en esas cosas que sí, muchas veces da flojera, pero de verdad nos hicimos muchas preguntas a raíz de esta situación de Acapulco, ¿no? Y de que sabemos que cualquier lugar, cualquier ciudad puede pasar por una situación de esas, llámese lo que sea, cualquier situación que ponga en riesgo la vida, que sea catastrófica, y pues te volteas a ver y dices, ni siquiera sé qué hacer en mi casa, ni siquiera estoy preparado yo o preparada. Vamos preguntándonos en qué riesgo estamos, cómo nos podemos organizar, qué podemos tener, con quiénes podemos ir a hablar para decir, a ver, aquí, por lo menos aquí en mi distrito, y ya a lo mejor ahí se va replicando, ¿no? Y ya es mi ciudad, y luego ya es mi estado, y luego ya es salud. Una cosa así. Ay, fuerte. Pues mira, esperamos, mi duda razonable es cómo nos vamos a preparar para o sea, que tenga que hacer yo y mi comunidad para el año que entra. El fenómeno del niño es eminente, o sea, lo pueden encontrar en diferentes fuentes, cómo se está manejando, cómo se está pronosticando. Va a haber sequías en lugares donde no suele haber sequías, y va a haber lluvias en lugares donde no suele haber lluvias. Parezco que estoy hablando como profeta bíblico, pero no es científico, y es algo que ha pasado todo el tiempo. Es algo que se ha repetido así. Cada 2, 3, 7 años pasa. Y de lo que no podemos saber es cuánto tiempo dura, porque dura diferente, su duración es distinta cada 2 a 7 años, que es cuando se presenta. Entonces tampoco podemos decir, de aquí a aquí ya se acaba, no. Entonces sí hay un asunto de prevención que debemos de tomarnos muy en serio. Y saber que esta cuestión del calentamiento global, como fenómeno específico, es real. O sea, es algo, es real, es natural, pero lo hemos estado empujando. Como raza humana, como seres humanos, hemos estado ayudando a empujando. ¿Qué sucede? No nos va a tocar una era glacial, lo dudo que no, o sea, no vamos a llegar, porque venimos de una era glacial, ahorita estamos en la parte hacia lo caliente, siendo que sí, esto que se habla del un grado .5, del 1.5 que se famoso, estuvo cuidando muchísimo, algo que se llama los acuerdos de París, que varios muchas organizaciones internacionales y países, que fue de la que se retiró Trump, Estados Unidos con Trump. Ajá.
están volteando a ver soluciones, energías limpias, ya hay muchas cosas en marcha. Y hubo muchos compromisos, exacto, muchos, que fue 2015, ¿no? Sí, 2015. Muchos compromisos que se hicieron para que las emisiones fueran menores, y quienes les hiciera falta la tecnología para que eso suceda, o el presupuesto, se le ayudaba para que lograra no llegar a lo que llegamos pues justo en julio de este año, ¿no? Que pues fue que 1.28. 1.28. Entonces, estamos aproximándonos a ese grado, y eso va a tener pues, consecuencias globales finalmente. Que las vamos a estar viendo no como predicciones catastróficas, sino como comportamientos naturales que se van a estar viendo ya no tan paulatinamente en proceso, sino van a ser más sorpresivas. Exacto. Van a ser más como parecido a estos fenómenos como Otis. Sí, difícil de predecir y de reacción inmediata. Entonces, sí. Y ahí no, pues mira, es súper complicado ahora sí ahí cómo hacemos nuestra chamba, porque la clave es qué tanto carbono, qué tan CO2 hay en la atmósfera. Qué tanto se está concentrando, porque eso determina el nivel de calentamiento. Sí, y que tiene que ver con incluso con lo que dejamos conectado, lo que no, ¿sabes? O sea, como con cosas muy domésticas que tampoco estamos informados. Yo tengo muchas dudas, porque luego dicen que hasta el mining de criptomonedas, que si tienes muchos correos tú en tu bandeja de entrada genera mucha contaminación, y que los servidores, y que no sé qué. Que si sirve o no sirve separar la basura. Híjole, es que ese es otro tema que de repente es muy complejo, y de repente hay mucha falacia. Pero ya es el vegetarianismo. Que si el vegetarianismo de verdad ayuda o empeora las cosas. Porque luego pasa que para que un ser humano vegetariano logre sostener una vida de calidad a nivel nutricional, consume mucho más recursos que una persona que come carne de res, porque luego hay una parte que hay un cálculo importante del CO2 que se genera en el planeta por el ganado en pie. El ganado en pie genera CO2 porque pues, son casas, y la cantidad de ganado en pie es significativa. Así es. Pero aún así, de acuerdo a ciertos cálculos que hay que estudiar estas fuentes, es que una persona que consume otro tipo de régimen alimenticio ocupa otro tipo de recursos, que consume más agua, incluso más insumos que generan finalmente un proceso de generación de CO2, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es un tema, la verdad, así como de filigrana, porque es muy profundo. Hay muchos subtemas en este asunto del calentamiento global que son como para análisis súper profundos, y que no sé si vamos a llegar a la verdad. ¿Tú qué me ves? Porque es muy complejo. O sea, le contaba a Henry que veía yo un documental sobre una comunidad que se había organizado para separar la basura, embalarla y todo, para mandarla a recicladoras y todo. Y había un gran esfuerzo de una comunidad organizada, y había una líder que era la encargada de mandar esto a donde tenía un buen fin. Y el documentalista decide seguir toda la ruta de esa basura organizada, y resulta que llega, pues como todo documentalista, se logra meter ahí, se cuela en el último lugar donde llega esa basura, y resulta que igual era quemada. Entonces, cuando le traen el video, porque tenían la prueba, porque tenían el ¿cómo se llama? El numerito de los... el código de barras de la entrega a la señora, que ella se queda con su código acá. Entonces le tomaron la foto. ¿Lo podemos poner en la descripción del video ese documental? Ay, lo tendría que buscar porque lo vi así en un ¿En YouTube o en streaming? No, lo vi en Canal 11. Okay. En Canal 11 lo vi, no sé, tendré que buscarlo. Pero sí, lo busco y se los ponemos. Entonces, le llevan el código de barras a la señora, le enseñan el video. No les quiero platicar, o sea, la mujer se quería morir de tristeza, de todo el trabajo y todo el esfuerzo de esa comunidad para que finalmente acabara pan con lo mismo.
Pues es que es desesperanzador. Es desesperanzador. Pero también si nos unimos a ese sentimiento, creo que, o sea, creo que no nos podría llevar como a un lugar. No sirve mucho. Mejor hay que pensar positivo. Sí, pues responsabilizarnos por nosotros y los nuestros, ¿no? Y hacer lo propio. Sí, es como esta cosa que decía Henry al momento de ayudar, ¿no? Dice, no, es que si yo mando arroz y frijol ni les va a llegar, se los va a quedar no sé quién, que no. Pues busquen quien más confíes, ¿no? O sea, busca, investiga. Yo estaba investigando así y hay una persona que sigo desde hace mucho porque me gusta mucho su trabajo, que es Saskia Niño de Rivera. Y Saskia hizo un movimiento bastante, la verdad, bastante organizado. Y tiene una cuenta donde tú puedes donar y yo confío en ella, es mi decisión confiar en ella y por ese medio es que yo voy a ayudar. Entonces usted busca el tuyo. Es así, es como das y espero que llegue y que todo esté bien y compra tú lo que tú debas tener para cuando te toque. Pues estuvimos pensando en la canción, ¿verdad? Sí. Nos pasamos por muchas cosas porque por el tema estábamos viendo noticias en que nos inspiraba. Disculpen si eso pues era muy superficial. Cuando calienta el sol, que si tenía que ver obviamente con agua, ¿verdad? Yo que fui tormenta. No, se pasamos por muchas. Yo que fui tornado. Pero hablando de las corrientes de chorro y de los calentamientos de las corrientes del Pacífico y del Niño y todo esto, madre, con una canción fabulosa. Hermosa. Fíjate que a mí me sorprendió mucho el grado de poesía. El grado de poesía, porque va a sonar ahora así como la tía. Antes sí se escribían canciones. Pero es que sí está bien chula. Mira, yo esta canción me resuena en mi memoria porque la cantaban, pues en mi casa, la cantaba mi mamá, o la ponía en el radio a todo volumen. Y yo la tengo como ahí en el DNA de haber crecido con esa música. Como yo, Pimpinela. Entonces es como, está ahí, pero y ahorita que la escuchen, pues van a entender a qué me refiero. Va a quedar más claro. Pero sí yo reconozco ese grado de cuidado en la letra y de porque casi no se repiten estrofas. Uh-huh. Sí, vamos a empezar ahorita. Bueno, de una vez, Mara, dinos cómo se llama la canción. Como una ola. Y esta versión la hizo famosa Rocío Jurado. La grande. Qué guapa esa mujer. Qué cosa, sí. Tan bella. Entonces vamos a comenzar a darle lectura a la primera estrofa, a los primeros versos. Y yo, hay una cosa que yo tengo duda, tú ya me dirás, tú ya me dices que escuchas este podcast, si es una canción escrita, pensada para que la cante un hombre. Yo hasta ahora lo noté. Y Mara también. Mara, tenemos la duda. Tenemos nuestras dudas, pero a ver tú que nos ves, a ver qué dices. Bien, dice: grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Y empieza el estribillo: como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola, y yo quedé prendida a tu tormenta. Hoy no más, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola tu amor creció, como una ola. Y sigue: bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Y se repite el verso. El verso, como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios, tus labios de amapola, como una ola, o sea, rojos, ¿no? Sí. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor, como una ola.
Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola. Guau, es que es poesía pura. Esa canción está súper, o sea, para leerla así, a leerla así. Leerse a alguien para que se... O sea, me imagino al autor así sentado en la playa y viendo cómo va la ola. Viene la ola. Y así tu amor. Y pues como una ola se nos va el tiempo. Ya la ola de hoy se acabó y seguimos con En Sano Juicio. En Sano Juicio, organícese en su casa. Organízate con tus vecinos. Luego vamos a platicar cómo nos hemos organizado aquí, Henry y yo. Muy gracias. Estamos viéndonos y salud. Gracias, salud. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti